Buenas tardes, jóvenes. Vamos a avanzar con el tema de flujo isentrópico y la última clase la habíamos terminado en esta diapositiva donde hay dos preguntas asociadas con esta diapositiva. La primera indica si se conoce la relación entre el área y el área crítica, cómo se obtiene el número de Mach. Es decir, si conocemos esto que está aquí, conocemos obviamente el gas con el que estamos trabajando, así que también conocemos la razón de calores específicos. La única incógnita en esa ecuación es el número de Mach. Ya habíamos dicho que los estudiantes podían utilizar sus poderosas calculadoras para despejar el número de Mach, pero la segunda pregunta de esta diapositiva hace referencia a una cantidad posible de respuestas para un mismo valor de relación de área entre área crítica. Ya adelantábamos en la clase anterior, o ya indicábamos en la clase anterior, que para una relación de área entre área crítica siempre van a haber dos números de Mach, uno subsónico y uno supersónico. Así que la solución de esta ecuación para despejar el número de Mach debe proporcionar dos números de Mach, uno subsónico y uno supersónico. Ya indicábamos en la clase anterior cuál era el criterio para decidir cuál de los dos números de Mach debía ser seleccionado. También habíamos mencionado que si no quería arriesgarse a equivocarse sustituyendo valores en la calculadora, para que dicha calculadora le proporcione los valores del número de Mach, podía recurrir a las tablas de flujo compresible, y este es un extracto de la tabla de flujo isentrópico que hemos proporcionado a través de la plataforma. Una muestra más amplia de esa tabla la tenemos aquí, donde obviamente todos estos números por ahora representan flujo subsónico. Observamos en la penúltima columna que los números de Mach, las relaciones de área entre área crítica siempre están por arriba de 1. A medida que el número de Mach se acerca a 1, la relación de área entre área crítica también se acerca a 1. Y en el límite, cuando Mach es igual a 1, el área es el área crítica, por lo tanto la relación de área entre área crítica es igual a 1. Para ilustrar el caso donde para una misma relación de área entre área crítica hay dos números de Mach, acá podemos observar que entre estos dos números de Mach la relación entre área y área crítica es 1.04. Ahora podemos avanzar hacia en la tabla los números de Mach superiores a 1 y vemos que 1.04 también es una relación de área entre área crítica para números de Mach entre 1.24 y 1.25. ¿Eso qué significa? Que si hubiésemos encontrado que la relación de área entre área crítica es igual a 1.04, hubiéramos tenido que, en el caso de flujo supersónico, habría que interpolar entre estos dos valores. Entre estos dos valores, 1.23 y 1.24. Y para obtener el subsónico, habría que interpolar entre estos dos. Y eso nos daría el número de Mach subsónico al que le corresponde esa relación de área entre área crítica.
que ustedes decidirán cuál es la herramienta que utilizan, si su calculadora o las tablas. Avanzamos a la solución de este ejemplo. Le dice: un tanque provee aire a una tobera convergente que descarga a la atmósfera, que está a 101.3 kilopascales. Asuma que el flujo es adiabático y que es reversible. Determina el rango de presiones del tanque para el cual el flujo a la salida de la tobera será sónico. Asuma que el aire se comporta como gas ideal con calores específicos constantes. El resumen de los datos que nos proporciona el problema: sabemos que esta es la presión del medio donde se va a descargar. El medio donde va a descargar este tanque es la atmósfera, cuya presión es 101.3 kilopascales. Así que tenemos como dato la presión de receptor. Nos preguntan el rango de presiones para que el flujo sea sónico a la salida. Eso quiere decir que el flujo, el número de Mach a la salida debe ser igual a 1. El fluido contenido en el tanque es aire y su razón de calores específicos es 1.4. Queremos saber para qué rango de presiones de tanque el flujo de masa, o el número de Mach será sónico a la salida. Vamos a suponer que como indica el enunciado, el proceso es adiabático y es reversible. Eso lo hace isentrópico. El aire se comporta como gas ideal. Y adicionalmente vamos a suponer que los calores específicos son constantes. Ecuaciones básicas: vamos a usar la relación de presión a presión de estancamiento, de tal manera que la presión de estancamiento a la salida entre la presión de salida es igual a 1 más K-1 entre 2 por Mach a la salida al cuadrado, todo esto elevado a la K entre K-1. Como vimos en clases anteriores, en flujo isentrópico las propiedades de estancamiento no varían, de tal manera que la presión de estancamiento asociada con el estado de salida es igual a la presión en el tanque, que está definida como P sub 0 en la figura. Y es por eso que acá, como ecuación básica, relacionamos P sub 0, que es la presión del tanque, con la presión de salida. Las propiedades de estancamiento se conservan a lo largo del ducto. Decíamos en la clase anterior que si la presión del receptor era igual a la presión del tanque, el número de Mach a la salida era 0, el flujo de masa a la salida era 0. Que a medida que disminuíamos la presión del receptor con respecto a la presión del ambiente, el número de Mach a la salida iba a aumentar. Ahora vamos a suponer en este caso que lo que estamos variando es la presión en el tanque. Que si la presión del tanque es igual a la del ambiente, el número de Mach a la salida es 0. Si incrementamos la presión en el tanque manteniendo la presión del receptor constante, el número de Mach a la salida va a aumentar. ¿Hasta dónde va a aumentar? Hasta que lleguemos a 1. Una vez que llegamos a 1, podemos seguir incrementando esta presión y el número de Mach a la salida va a permanecer constante. Así que es importante que podamos determinar este punto o a qué presión del tanque el número de Mach llegaría a alcanzar un valor de 1. Así que utilizando la ecuación, obtenemos que la relación entre la presión del tanque y la presión crítica
está sustituyendo Mach igual a 1 en la ecuación D que relaciona presión de estancamiento con presión local. Y obtenemos que esa relación es 1.893. Por lo tanto, P sub 0 va a ser igual a 1.893 por 101.3 kilopascales. Y eso indica que la presión del tanque, cuando llega a 191.8 kilopascales, alcanza condiciones sónicas en la salida. ¿Qué ocurre si continuamos incrementando esa presión en el tanque? El número de Mach a la salida va a seguir siendo 1. Por lo tanto, el rango de presiones del tanque para el cual el flujo de la salida de la tobera será sónico es esa presión y cualquier otra presión arriba de ella. Así que para cualquier presión en el tanque mayor o igual a 191.8, el número de Mach a la salida va a ser igual a 1. Si la pregunta hubiera sido ¿cuál debe ser la presión en el tanque para que Mach a la salida sea igual a 1 y para que la presión de salida fuera igual a la presión de receptor? Eso solo ocurre a una presión. La única respuesta a esa pregunta es 191.8 kilopascales. Esa es la única presión del tanque en la que el número de Mach a la salida va a ser igual a 1 y la presión de salida va a ser igual a 101.3 kilopascales. Para cualquier otro caso en el que P sub 0 es mayor a 191.8 kilopascales, el número de Mach a la salida efectivamente va a ser igual a 1, pero la presión a la salida va a ser mayor a 101.3 kilopascales. Así que debemos tener cuidado con lo que se nos pregunta en el problema, ya sea de examen o de práctica o cualquier problema en general. Note que los dos problemas con las dos preguntas se resuelven con la misma ecuación y se basan en el mismo resultado. Lo que varía es la forma de expresar la respuesta. Aquí esto es un rango, esto es un solo valor. Sino que si hubiéramos decidido no utilizar las ecuaciones, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos recurrido a las tablas. Veríamos el caso donde Mach es igual a 1 y para Mach igual a 1 la segunda columna relaciona la presión y presión de estancamiento, así que para Mach igual a 1 la tabla indica, vamos a borrar todo esto de la tabla, P entre P sub 0 para Mach igual a 1 es igual a 0.52828. Vamos a verificar ese valor. Correcto. Así que P sub 0 es igual a la presión de receptor dividido entre 0.52828 y ese resultado debe ser también 191.8 y eso representaría la presión de estancamiento necesaria para que el número de Mach sea igual a 1 y la presión de salida igual a la presión de receptor. Si lo que queremos es el rango de presiones del tanque para el cual el número de Mach va a ser 1 a la salida, entonces debemos incluir el símbolo de mayor. Por lo pronto nos hemos enfocado en el caso donde
a partir de un tanque donde el fluido está en reposo, conectamos un dispositivo convergente y en ese caso hemos visto que el máximo número de Mach que podemos alcanzar es el de 1. Ahora vamos a analizar lo que se conoce como dispositivo convergente-divergente, en el que hay una región donde el área disminuye seguida por una región donde el área aumenta. Así que esto que se muestra aquí es un dispositivo convergente en este lado y divergente de este lado. En forma general hablamos de dispositivo convergente-divergente. Cuando ese dispositivo convergente-divergente es una tobera y cuando es un difusor dependerá de las características o del número de Mach en las diferentes regiones de ese dispositivo. Vamos a ver a qué nos referimos con esa dependencia. Vamos a suponer que en la parte convergente el número de Mach sea menor a 1, justo en el área más pequeña el número de Mach es igual a 1. Como veremos más adelante, dependiendo de las características a la salida de esta sección, es posible que el número de Mach acá sea supersónico. Así que vamos a analizar el caso donde el flujo es subsónico en la sección divergente, es sónico en la garganta y supersónico en la región divergente. En el caso que se muestra aquí, ¿qué le ocurría? Y vamos a suponer que esto puede modelarse como flujo isentrópico. Si el flujo es isentrópico, ¿qué le ocurre a la presión local cuando disminuimos el área y el flujo es subsónico? Ya hemos determinado que para ese caso la presión disminuye. Así que en esta región la presión disminuye. Y hemos supuesto que en la sección divergente el número de Mach cambia a supersónico. Así que ahora vamos a ver la sección donde el flujo es supersónico y en esa región el área aumenta. ¿Y qué le ocurría a la presión, según lo que veíamos en clases anteriores, para flujo isentrópico cuando el área aumentaba y el número de Mach era supersónico? La presión disminuye. ¿Eso qué significa? Que si el proceso es isentrópico y pasamos de subsónico a supersónico a través de este dispositivo convergente-divergente, la presión continuamente disminuye. Y esa es con la propiedad con la que debemos asociar las toberas. Debemos asociar las toberas con una disminución en la presión. Y esto es consistente con lo que usted veía para los casos subsónicos en sus cursos de fluidos 1 y de termodinámica 1. Ahora vamos a ver el caso opuesto, donde tenemos el mismo dispositivo, pero ahora tenemos flujo supersónico en la sección convergente y subsónico en la sección divergente. Decíamos que cuando reducíamos el área a un flujo supersónico, el número de Mach iba a tender a 1. Así que si alcanzamos Mach de 1 en la garganta, es posible que el flujo cambie a subsónico dependiendo de las características que haya de este lado. Ahora el área disminuye, pero en la sección donde el número de Mach es supersónico. Así que ahora tenemos esta característica combinada con esta, y de lo que aprendimos en clases anteriores observamos que en este caso la presión debe aumentar. En la sección divergente, donde el área aumenta, ahora tenemos
flujo subsónico. Y en flujo subsónico, si el área aumenta, la presión también aumenta. Y eso es una característica que debemos asociar a los difusores. Lo que le llamamos difusor usualmente es un dispositivo en el que la presión aumenta. Ya que tenemos dos casos con el mismo dispositivo, donde en uno la presión disminuye continuamente y en el otro la presión aumenta continuamente. Y por eso hablamos de toberas convergentes divergentes y de difusor convergente divergente. En forma general, ambos casos ocurren en un dispositivo convergente divergente. Vamos a entonces avanzar al análisis de estos dispositivos convergentes divergentes, que en su mayoría van a ser toberas convergentes divergentes, o van a tener la posibilidad de ser toberas convergentes divergentes, pues al igual que en el caso anterior, estos dispositivos van a estar usualmente conectados a un tanque donde el fluido está en reposo. Eso significa que la sección convergente está directamente conectada al tanque, por lo tanto, en esta región siempre vamos a tener flujo subsónico. Y en el mejor de los casos vamos a lograr que eso cambie a supersónico en la región divergente. ¿Qué vamos a suponer para analizar este nuevo dispositivo o conjunto de dispositivos? Condiciones estacionarias, igual que en el caso anterior, transferencia de calor despreciable, no hay dispositivo de potencia, el proceso va a ser reversible, y nuevamente esta combinación conduce a la suposición de isentrópico, comportamiento de gas ideal con calores específicos constantes ocurriendo en un ducto horizontal. Decíamos que estas relaciones siempre pueden ser utilizadas para relacionar un estado local con su respectivo estado de estancamiento. Y esta relación puede ser utilizada para comparar el área local con el área donde isentrópicamente se alcanzaría un número de Mach igual a 1. Y estas otras relaciones comparan un estado local con el estado en el que se alcanzaría condiciones sónicas en un proceso isentrópico. Así que estas relaciones siempre nos van a servir para comparar las propiedades locales con sus respectivas propiedades de estancamiento. Estas relaciones nos van a permitir comparar propiedades en un punto con las propiedades que habrían en otro punto en un proceso isentrópico. Es decir, supongamos que aquí Mach sea igual a 1 y aquí Mach sea igual a 2. Esto es T2 y esto es T crítica. Esto es el área 2 y esto es el área crítica. Así que estas relaciones compararían esta área con esta área. Esta compararía esta temperatura con esta temperatura y la última relación compararía esta velocidad con esta velocidad. Mientras que estas relaciones nos permitirían comparar esta propiedad con esta propiedad. Ahora, para poder utilizar estas ecuaciones, el proceso tiene que ser isentrópico de aquí a acá. Para comparar esto con esto, el proceso a lo largo de la trayectoria no tiene que ser isentrópico. Ahora, si el proceso es isentrópico, sabemos que esta propiedad no va a variar. Y eso significa que podemos usar estas relaciones también para comparar puntos a lo largo de la trayectoria del flujo.
Así que vamos a ver los posibles casos para un dispositivo convergente divergente cuyo proceso inicia en un tanque. Así que tenemos un tanque al que le hemos conectado un dispositivo convergente divergente. Nuevamente vamos a llamar P sub 0 y T0 a las condiciones de el gas en el tanque. Y P sub B va a representar la presión del receptor o la presión del medio donde se va a descargar. Así que el primer caso, la presión del receptor es igual a la presión de estancamiento. Si P sub 0 es igual a PB, no hay ningún potencial. Para que haya potencial de flujo tiene que haber una diferencia entre estas dos presiones. Esto tiene que darse para que pueda haber un flujo. De tal manera que si no hay una diferencia entre la presión en el tanque y la presión en el medio, no hay flujo. Por lo tanto, si definimos acá un punto 1 y acá un punto 2, la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2, es igual a la velocidad del fluido en el tanque e igual a 0. Es decir, en cada punto a lo largo del dispositivo, las propiedades son propiedades de estancamiento. Y es por eso que según este diagrama, la presión versus la posición es una línea horizontal a lo largo de todo el ducto. Para este caso, la presión es igual a la presión de estancamiento e igual a la presión del receptor. Veamos qué ocurre con el siguiente caso. En el siguiente caso, la presión del receptor es menor que la presión de estancamiento. Sin embargo, no lo suficientemente baja para que el flujo en la garganta sea sónico. Así que vamos a ver qué significa eso que acabamos de mencionar. Ya hemos logrado que esto se dé. Es decir, ahora hay potencial para que se genere un flujo. Ahora la velocidad en 1 es diferente de 0. Sin embargo, el flujo en la sección convergente debe ser subsónico, pues proviene de un tanque donde el fluido está en reposo. Para el caso subsónico, ¿qué ocurre con la presión? Si disminuimos el área, decíamos que la presión disminuye, es decir, la presión va a disminuir a lo largo de la sección convergente hasta llegar a la garganta. De la garganta en adelante, la presión, el área aumenta. Sin embargo, se indica acá que la presión del receptor no es lo suficientemente baja para que el flujo alcance condiciones sónicas en la garganta. Es decir, el número de Mach es subsónico al llegar a la garganta. Y si tenemos un flujo subsónico e incrementamos el área, ¿qué va a ocurrir con la presión? La presión va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con el número de Mach a medida que incrementamos el área? El número de Mach va a disminuir. Eso significa que acá el número de Mach también va a ser subsónico y más pequeño que el número de Mach en la garganta. Y habíamos dicho que cuando el número de Mach a la salida es subsónico, la presión de salida tiene que ser igual a la presión del receptor. Así que para este caso, la presión de salida tiene que ser igual a la presión del receptor. Vamos a ver el tercer caso. Dice: la presión del receptor es lo suficientemente baja para que hayan condiciones sónicas en la garganta, pero no lo suficientemente baja para que el flujo cambie a supersónico. Vamos a ver ahora qué significa esto que está aquí, o esto que
se señala. Se supone que ahora la presión de receptor es lo suficientemente baja para generar un flujo que hace que el número de Mach en la garganta sea igual a 1. Siempre el número de Mach en la región convergente va a ser subsónico, por lo tanto la presión va a disminuir. ¿Qué tanto disminuye la presión? Depende de la característica de la presión de receptor. Acá ahora suponemos que tenemos una condición que permite que el número de Mach llegue a 1 en la garganta. ¿Qué va a ocurrir después de la garganta? Depende de lo que haya afuera del dispositivo, es decir, cuál es la presión en el medio. Para el caso C, al llegar a este punto, el flujo identifica que la presión de receptor es mayor que la presión en la garganta. Acá, esta es la presión en la garganta y esta es la presión de receptor. Y el flujo identifica que puede alcanzar esa presión de receptor si isentrópicamente vuelve a una condición subsónica, de tal manera que se incremente la presión por efectos del aumento del área. Así que en este caso se alcanzan condiciones sónicas, pero el flujo sigue siendo isentrópico en la sección divergente, pero con un número de Mach subsónico. De tal manera que la presión aumente y a la salida se alcanza la presión, es igual a la presión del receptor. El Mach a la salida es menor a 1. Es un número de Mach subsónico. Y esto representa un límite. Este representa el límite de presión del receptor, para el cual el flujo va a ser isentrópico y el número de Mach a la salida va a ser subsónico. En este rango de presiones de receptor, el número de Mach a la salida es subsónico y el proceso es totalmente isentrópico. Ahora vamos a ver qué ocurre para los casos F y G, es decir, de aquí para acá. Indica el recuadro, la presión del receptor es lo suficientemente baja para que se alcancen condiciones sónicas en la garganta y que el flujo sea supersónico en la sección divergente, de tal manera que la presión siga disminuyendo y pueda llegar a la presión de salida isentrópicamente. O sea, vamos a ver qué significa todo lo que dice este recuadro. Hemos visto que el flujo alcanza Mach de 1. Habíamos dicho que si la presión del receptor era esta, el flujo volvía subsónico y salía con una presión igual a la presión del receptor. Pero ¿qué pasa si al llegar aquí el flujo entiende que debe alcanzar esta presión? El flujo identifica que la presión debe seguir disminuyendo. Y si el flujo identifica que la presión debe seguir disminuyendo en una región donde el área está aumentando, eso significa que el flujo debe cambiar su condición a supersónica, de tal manera de que la presión continúe disminuyendo. Eso hace entonces que el flujo pase ahora a supersónico en la sección divergente, y de acuerdo a lo que hemos aprendido en clases anteriores, el flujo, la presión va a disminuir. Si el proceso es isentrópico, el flujo va a salir con la presión P sub F, así que la presión de salida es igual a
P sub F. Y si P de receptor es igual a PF, la presión de salida es igual a la presión de receptor. Eso solamente va a ocurrir a un número de Mach. Recuerde que en este punto el número de Mach a la salida es mayor a 1. El flujo es supersónico. Ya habíamos dicho que cuando el flujo es supersónico a la salida o cuando es sónico, la presión de salida no necesariamente debe ser igual a la presión de receptor. Por lo tanto, si la presión de receptor es menor a P sub F, y ese es el caso descrito como G, la presión de salida va a seguir siendo igual a P sub F, a pesar de que la presión de receptor sea P sub G. Es similar al caso del dispositivo convergente, y decíamos que cuando alcanzábamos Mach de 1, no importaba qué hiciéramos con la presión o cuánto más disminuyéramos la presión de receptor, las condiciones a la salida iban a permanecer constantes. Así que, ¿qué podemos resaltar de este proceso? En este proceso, el número de Mach a la salida es supersónico, la presión de salida es igual a P sub F, y el proceso es isentrópico a lo largo de todo el dispositivo. Y esas son las características. Si comparamos estos dos últimos casos con lo que hemos señalado en clases anteriores o en la clase anterior, más específicamente, acá vamos a tener un área de salida y acá vamos a tener un área de garganta. ¿Qué tienen en común el caso C y estos otros dos casos? Tienen en común que el número de Mach en la garganta es igual a 1. Así que para los casos C y para el caso P, F, y G, el área de garganta es un área crítica. Eso significa que la relación del área de salida entre el área de garganta representa un área entre un área crítica. Y decíamos que para una misma relación de área entre área crítica hay dos números de Mach posibles. Uno subsónico, que corresponde al caso C, y uno supersónico, que corresponde al caso F y G. Repito, para ambos casos, la relación de área entre área crítica es la misma y el proceso es isentrópico desde la entrada hasta la salida del dispositivo. La pregunta es: ¿qué ocurre en este rango de presiones de receptor donde la presión está por debajo de P sub C pero no alcanza P sub F? Para contestar esta pregunta es donde nos preguntan qué tienen en común los casos C, D, E y F. Por lo pronto no hemos analizado los casos D y E, pero sí podemos encontrar similitudes adicionales en los casos C, F y G. Vamos a ver a qué nos referimos con esas similitudes. Habíamos comparado este caso con este y habíamos dicho que tenían en común que el número de Mach era igual a 1 en la garganta. Para cualquier caso en este rango, el número de Mach va a ser 1 en la garganta. Ahora note que para cualquier caso, desde aquí hasta acá, lo que ocurre antes de la sección divergente, es decir, lo que ocurre en la sección convergente, es idéntico en todos los casos. De aquí
en este rango de presiones de receptor o de aquí para abajo, el número de Mach en la garganta siempre va a ser 1. Las características del flujo en la sección convergente van a ser también iguales. Y los flujos de masa que se pueden alcanzar también van a ser los mismos en todos los casos. Vamos a ver entonces los casos de hasta E. Ya hemos visto que cuando la presión de receptor es igual a P sub C, el flujo alcanza condiciones sónicas, pero es capaz de identificar que debe volver a una condición subsónica para alcanzar la presión de receptor. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando la presión de receptor es igual a P sub D. Ahora el flujo alcanza condiciones sónicas en la garganta e identifica que a la salida la presión es menor a la presión que se requiere para isentrópicamente y subsónicamente llegar a la presión de receptor. Así que el flujo en este punto entiende que la presión debe seguir disminuyendo. Y para seguir disminuyendo, entonces el flujo pasa a supersónico. Pero para que el flujo continúe siendo isentrópico, la presión debería disminuir hasta alcanzar P sub F. Sin embargo, el flujo identifica que la presión al final no es P sub F, es una presión mayor a P sub F. Pero el flujo va a una velocidad mayor a la velocidad del sonido. Así que cuando el flujo identifica que la presión a la salida es mayor a la presión P sub F, no tiene cómo ajustar las características del flujo y lo que ocurre es que se forma una onda de choque. Así que en el rango de presiones entre P sub C y P sub E, lo que va a ocurrir es que se va a formar una onda de choque normal en algún punto de la sección divergente del dispositivo, como muestra esta figura y como demostraremos en el próximo módulo. A través de la onda de choque, la presión aumenta, la presión local aumenta. Según esta gráfica, después de la onda de choque, la presión aumenta a través de la sección divergente. Y para que la presión aumente al incrementar el área, el flujo tiene que ser subsónico. Eso significa que antes de la onda de choque, el flujo es supersónico y después de la onda de choque, el flujo cambia a subsónico. Esas son características importantes de la onda de choque. Hemos dicho que la presión local aumenta a través de la onda de choque y que el número de Mach pasa de supersónico a subsónico a través de la onda de choque. ¿Qué más debemos reconocer para estos casos donde se forma una onda de choque en la sección divergente? Vamos a identificar con un punto A y un punto B lo que ocurre antes y después de la onda de choque. Y acá vamos a llamar esto el punto 0. Desde 0 hasta A, la característica del flujo es isentrópico. Eso significa que todo lo que hemos definido hasta ahora, o todas las relaciones que hemos definido hasta ahora, son válidas en este dominio desde el tanque hasta el punto A. Desde B hasta la salida, el flujo también es isentrópico. Y el proceso puede ser analizado con las relaciones que hemos aprendido hasta ahora. Sin embargo, de A a B, el proceso es irreversible. La onda de choque es un fenómeno irreversible
Eso significa que si ahora yo quiero comparar desde cero hasta la salida, directamente este proceso no es isentrópico. ¿Por qué no es isentrópico? Porque en este punto hay un fenómeno irreversible. Desde el punto de vista de las propiedades de estancamiento, vamos a encontrar que la presión de estancamiento antes de la onda de choque, que es igual a la presión del tanque, es diferente a la presión de estancamiento después de la onda de choque. ¿Y cuál es la relación? La presión de estancamiento antes es más grande que la presión de estancamiento después de la onda de choque. Y esto no es una presión local, es una presión de estancamiento. Así que las irreversibilidades o las irreversibilidades asociadas con la onda de choque hacen que la presión de estancamiento disminuya a través de la onda de choque. Así que estamos ante un caso donde a lo largo de toda esta región la presión de estancamiento es igual a la presión del tanque. Desde B hasta la salida, la presión de estancamiento es igual a la presión de estancamiento después de la onda de choque. Y en el próximo módulo vamos a determinar las relaciones para comparar esas presiones de estancamiento. Por lo pronto, en el módulo de flujo isentrópico debemos reconocer de que si tenemos una onda de choque en alguna parte de nuestro dispositivo, podemos usar relaciones isentrópicas antes de ese fenómeno y después de ese fenómeno, pero no a través de ese fenómeno. Y vamos entonces a comparar o establecer qué ocurre entre estas dos presiones. Cuando la presión de receptor es igual a P sub C, o vamos a señalarlo de otra manera. Hemos dicho que en este rango se debe formar una onda de choque en la sección divergente, en algún punto cualquiera, donde dependerá de, hemos dicho que en este rango se debe formar una onda de choque en la sección divergente. Entre más cerca esté la presión del receptor a P sub C, más cerca de la garganta se va a formar la onda de choque. A medida que vamos disminuyendo, vamos a suponer que la presión del receptor es ligeramente menor a P sub C, de tal manera que este es el punto donde se forma la onda de choque. Si disminuimos la presión de receptor, la onda de choque se va a ir moviendo en esta dirección en la sección divergente. Y cuando la presión de receptor es igual a P sub E, eso representa el límite en el que la onda de choque normal se forma justo a la salida del dispositivo. ¿Eso qué significa? Que para el caso donde la presión del receptor es igual a P sub E, la onda de choque se forma en este punto, es decir, el punto A está aquí y el punto B está acá. Y habíamos dicho que desde aquí hasta A el flujo puede ser considerado isentrópico. ¿Eso qué significa? Que el número de Mach justo a la salida o justo en el punto A debe ser igual al número de Mach asociado con esta característica. La presión
en el punto A va a ser igual a esta presión y repentinamente la presión por medio de la onda de choque va a tener que incrementarse hasta la presión P sub E. Y eso va a ocurrir entre A y B. Nos preguntan cómo se puede determinar si el flujo es supersónico o subsónico en la totalidad o parte de la sección divergente. Vamos a ver entonces cómo podemos tomar esa decisión, suponiendo que conocemos las características geométricas del dispositivo convergente-divergente. Eso significa que conocemos el área de garganta y el área de salida. Hemos establecido rangos de presiones y habíamos dicho que cuando la presión del receptor era o estaba en este rango, el flujo siempre era subsónico, era también isentrópico a lo largo de todo el dispositivo. Cuando la presión del receptor estaba en este rango, decíamos que el flujo es supersónico en toda la región divergente y el flujo a lo largo de todo el dispositivo es isentrópico. Identificábamos con ondas de choque una región entre P sub C y P sub E. Así que para definir estos comportamientos lo que necesitamos es determinar un rango de presiones. Necesitamos determinar P sub C y necesitamos determinar P sub F. ¿Y cómo determinamos P sub C y P sub F? ¿Qué características tienen en común estas dos características señaladas? Tienen en común que el proceso es isentrópico desde la entrada hasta la salida. Así que el punto de partida para definir o contestar esta pregunta, y en verdad solo la podemos contestar parcialmente, porque en realidad lo que necesitamos encontrar es la presión P sub E, que representa la presión en la que se forma la onda de choque justo a la salida. Pero para poder encontrar P sub E necesitamos poder analizar a través de la onda de choque. Así que por lo pronto podemos determinar las presiones P sub C y P sub F, que definen rangos de presiones en los que el proceso va a ser totalmente isentrópico a lo largo del dispositivo convergente divergente. Y decíamos que ambos casos tenían en común que el proceso era isentrópico desde aquí hasta la salida, de tal manera que el área de salida entre el área de garganta, para el caso P sub C decíamos que el flujo era sónico en la garganta, pero se convertía en subsónico en la sección divergente. Para el caso de P sub F, el flujo era sónico en la garganta y continuaba aumentando hasta supersónico. Así que para determinar P sub C y P sub F, donde el flujo es sónico en la garganta, el área de salida entre el área de garganta representa una relación de área entre área crítica. Así que si conocemos el área de salida y el área de garganta, podemos determinar los dos números de Mach asociados con esa relación de área entre área crítica. Una vez que tenemos esa
esos dos números de Mach podemos determinar la relación de la presión de salida a la presión de estancamiento. Y con el número de Mach subsónico podemos determinar P sub C. Y con el número de Mach supersónico podemos encontrar P sub F. Y sabemos que para cualquier presión de receptor por encima de P sub C, el flujo va a ser subsónico a lo largo de todo el dispositivo. El proceso va a ser isentrópico. Y para presiones de receptor iguales o menores a P sub F, el proceso va a ser isentrópico a lo largo de todo el dispositivo y el flujo va a ser supersónico a lo largo de toda la sección divergente. Y esto que acabamos de mencionar es lo que indica esta secuencia. Calcular ambos números de Mach subsónico y supersónico para la relación de área entre área de garganta. Área de salida deberíamos especificar aquí. Calcular la presión de salida para ambos números de Mach en función de la presión en el tanque. Comparar la presión de receptor a las presiones de salida correspondientes y por medio de esa comparación decidir si el flujo es subsónico o supersónico en la sección divergente. Sí. Encontramos, por ejemplo, que la presión de receptor es mayor que P sub F, pero menor que P sub C. Es posible que nos encontremos entre las regiones C y E, donde se debe formar una onda de choque. En ese caso, el flujo va a pasar a supersónico en la sección divergente, pero se va a mantener como supersónico solo en una parte de esa sección, pues luego de la onda de choque tendrá que convertirse en subsónico. Que para concluir este módulo vamos a resolver este ejemplo que señala que una tobera convergente divergente diseñada para expandir aire hasta 3.0 tiene un área de salida de 250 milímetros cuadrados. La tobera está atornillada a un tanque de aire grande y descarga a la atmósfera que está a 101 kilopascales. El aire en el tanque está presurizado a 4.6 megapascales y 750 Kelvin. Asuma que el flujo es estacionario e isentrópico y que los calores específicos del aire son constantes. Evalúe la presión a la salida de la tobera y determina el flujo de masa a lo largo de la tobera y el área de garganta. Entonces, el problema nos da la presión del tanque, que es la presión de estancamiento a lo largo de todo el dispositivo, pues el mismo enunciado nos dice que el flujo es isentrópico. Nos da la temperatura del tanque, que puede ser considerada la temperatura de estancamiento asociada con los estados a lo largo de todo el dispositivo, pues el flujo es isentrópico. Nos da la presión de receptor y nos da el Mach a la salida. Queremos la presión de salida y el flujo de masa y el área de garganta. Vamos a suponer condiciones estacionarias, gas ideal, calores específicos constantes en flujo isentrópico. Ecuaciones básicas. Esta es la ecuación de flujo de masa que hemos deducido para flujo isentrópico. Relación de presión a presión de estancamiento y relación de área a área crítica. El problema nos da la presión de receptor y estaríamos tentados a simplemente decir que la presión de salida es igual a la presión de receptor. Si el problema hubiera indicado que el número de Mach a la salida era subsónico, no hubiéramos tenido que realizar ningún cálculo y hubiéramos dicho simplemente que la presión de salida es igual a la presión de receptor, pero notamos que el número de Mach a la salida es de 3. Eso significa que la presión de salida puede o no ser igual a la presión de receptor. Lo que sí nos indica el problema es que el flujo es isentrópico a lo largo de todo el dispositivo. Eso descarta la posibilidad de que se forme una onda de choque. Si hubiera una onda de choque en la sección divergente, el flujo no sería isentrópico a lo largo de todo el dispositivo.
Sería isentrópico antes de la onda de choque, sería isentrópico después de la onda de choque, pero no a través de la onda de choque. Así que para un número de Mach de 3 podemos calcular la relación de presión a presión de estancamiento. Eso lo podemos hacer también utilizando las tablas. Así que vamos a buscar para un número de Mach de 3 en la tabla. Encontramos que la razón de presión a presión de estancamiento es 0.27224. 0.027224. Esto es la presión de salida, entonces es igual a 0.027224 multiplicado por 4.6 megapascales. Y el resultado muestra que para esa relación de presión a presión de estancamiento, la presión de salida es 125.2 kilopascales, que es mayor a la presión del receptor. Y esto satisface el criterio que hemos definido de que cuando el flujo es sónico, a la salida la presión a la salida puede ser mayor o igual a la presión del receptor. De todas maneras, los estudiantes deben verificar este resultado. La segunda pregunta involucra determinar el flujo de masa. El problema nos da el área de salida y nos da el Mach a la salida. Así que en esta ecuación, que es válida para flujo isentrópico, tenemos el área de salida, tenemos la presión de estancamiento, tenemos la temperatura de estancamiento y tenemos el número de Mach a la salida. De tal manera que solamente es cuestión de sustituir los valores para determinar este flujo de masa, que repito, debe ser verificado por los estudiantes, pues es fácil equivocarse sustituyendo valores. ¿Será esta la única manera en la que podemos determinar el flujo de masa? Y la respuesta es no. El flujo de masa está definido como densidad por velocidad por área, y donde conocemos información es en la salida. Eso implica que debemos determinar la velocidad de salida. ¿Tendremos suficiente información para definir el área de salida? Sí, la tenemos. Podemos relacionar la temperatura de salida con la temperatura de estancamiento como función del número de Mach a la salida. Con esto determinamos la temperatura de salida. Si tenemos la temperatura de salida, podemos determinar la velocidad del sonido a la salida. Y como tenemos el número de Mach a la salida, podemos determinar la velocidad de salida. Si tenemos temperatura de salida y presión de salida, con la ecuación de estado de gas ideal podemos determinar la densidad de salida. Y una vez tenemos densidad de salida, velocidad de salida y área de salida, podemos determinar el flujo de masa. La última pregunta consiste en determinar el área de salida, el área de garganta. Y para ello vamos a evaluar para que el flujo, acá la velocidad es 0, por lo tanto el número de Mach acá tiene que ser subsónico y el número de Mach pasar a supersónico. Para poder pasar de subsónico a supersónico, el número de Mach en la garganta debe ser igual a 1, de tal manera que el área de garganta es igual al área crítica. Así que para determinar el área de garganta debemos determinar el área crítica, y con esta relación podemos determinar la relación de área entre área crítica cuando el número de Mach es 3. Una vez que tenemos esa relación con el área de salida, podemos despejar el área crítica. Esto es usando las tablas. Donde note que hemos buscado la densidad de salida y la velocidad en función de la
velocidad del sonido a la salida. Así que esta otra manera de resolver el problema implica multiplicar densidad por velocidad por área y el resultado es bastante similar. El área de garganta, o la relación de área entre área crítica obtenida de la tabla es 4.2346. Vamos a verificar ese valor. Aquí está la relación de área entre área crítica cuando el número de Mach es 3, de tal manera que el área de garganta es igual al área de salida dividido entre 4.2346 y el área de garganta debe ser igual a 59 milímetros cuadrados. Y con esto concluimos el tercer módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Es posible que hoy nos hayamos excedido un poco de el tiempo acostumbrado de estas grabaciones, pero valía la pena resolver el ejemplo y no dejarlo para una clase posterior. Así que repito, con esto concluimos el tercer módulo y en el siguiente módulo vamos a ver el análisis de las ondas de choque normal. Así que hasta la próxima, jóvenes.